estar checando la asistencia para terminar del libro de Pedro, ¿verdad? Tiene que estar aquí en un 80% de las asistencias. ¿Sí? Ya estaba viendo el libro, más o menos lo dividí en 8 lecciones. Lo vamos a ver todo el libro, 8 jueves, 2 meses, para ver todo el libro de Pedro. Igual te acabamos antes, pero bueno. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 1 al versículo número 13. Vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor, alternadamente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Según la presencia de Dios, para la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente en indagar acerca de esa salvación, Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que hemos predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todos el 13. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a orar, hermanos, y vamos a empezar con el estudio del libro de Pedro. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este día que nos das. Señor, escudriñar tu palabra es una gran bendición. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Biblia en nuestro idioma, tenemos una iglesia donde congregar y darnos el tiempo para aprender más de ella. Pedimos que tú bendigas cada jueves, Señor, el estudio de este libro, que no haya retraso, que no haya falta, que vayamos estudiándolo y llenando nuestro corazón con este precioso libro. Gracias, Padre. Bendice, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, ¿pueden sentarse, hermanos? ¿Pueden sentarse? Ok, les voy a dar una noticia, ¿verdad? Luego. Cada lección yo les voy a dejar un versículo a memorizar. Amén. Memorizan un versículo del capítulo que estudiamos. Por ejemplo, vamos a memorizar precisamente el versículo número 3. No ahorita, la próxima semana, a ver quién lo trae. ¿Sí? Lo vamos a memorizar 8 versículos de este libro, así que se lo dejo de tarea como un reto personal, ¿verdad? Memorizar 1 de Pedro 1:3, ¿verdad? 1 de Pedro 1:3, y cada semana vamos a ir diciendo el versículo, ¿verdad?, de la lección anterior. Muy bien, hermano, vamos a ver entonces aquí la palabra del Señor. La epístola se le llama así epístola universal, ¿verdad? Epístola universal es una carta, ¿verdad? Es una carta que escribe el apóstol Pedro. La misma carta nos da a conocer al escritor. Fíjese lo que dice el versículo 1. Dice ahí, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Empieza, ¿verdad?, la introducción, pone su nombre, es quien está dirigiendo la carta, el escritor de la carta. Cuando hablamos de la Biblia, hermanos,
no podemos decir que Pedro fue autor del libro de Pedro. El autor del libro de Pedro, ¿sabe quién es? Dios mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Dios mismo es el autor, usó hombres escritores humanos, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo, nos trajeron la palabra del Señor. Entonces Pedro es el escritor de esta carta. Un segundo asunto, los destinatarios, ¿a quién está dirigido? Obviamente es una carta para todos los cristianos, pero esta carta tenía un objetivo específico. Vea a quiénes está escribiendo. Pedro, apóstol de Jesucristo, lo dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está escribiéndole a cristianos que se encuentran en estas regiones, y específicamente habla de la dispersión. Había habido persecuciones anticipadas. ¿Recuerda cuando estudiamos aquí el libro de Santiago? Santiago le escribió a todos esos cristianos también perseguidos, ¿verdad? Pablo está escribiendo también a ellos y les nombra expatriados, ¿verdad? Está bien interesante. La palabra expatriado también se puede traducir como peregrino, ¿sí? Como alguien que no tiene su patria en este mundo, ¿sí? Y hermanos, eso es lo que somos ahora en el Señor, ¿verdad? Amén. ¿Sabe que usted es un peregrino? ¿Por qué? Porque nuestra morada final no está en este mundo, ¿verdad? Vamos de paso, ¿verdad? Somos peregrinos. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Y Pedro sigue hablando más adelante de esa posición que ahora tiene el cristiano. Y para ellos se está escribiendo cristianos, ¿verdad? Que ahora son peregrinos, ¿verdad? Vamos de paso y están en la dispersión. ¿Por qué empieza así la carta? Porque ha habido muchas persecuciones contra los cristianos. Y tal vez los cristianos iban de una ciudad a otra, y decían, bueno, es que no llego ni llegué a Puerto Rico, ¿verdad? Por decir algo. Puerto Rico, y de Puerto Rico ahora me persiguieron por mi fe, y ahora me tuve que ir a vivir a Cuba, y de Cuba me tuve que ir porque me persiguieron, y ahora vivo en Argentina, y en Argentina ya nos persiguieron a los cristianos y salimos. Y luego Pedro comienza, mira, a donde te vayas eres extranjero, tu verdadera patria está en los cielos, ¿verdad? Y comienza diciéndoles, enfocándolos a ellos, ¿verdad? Que son peregrinos, son expatriados, ¿verdad? Su verdadera patria está en los cielos. Versículo 2, la introducción, ¿verdad? Ya vimos que Pedro le escribe a estos cristianos. Dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí en el saludo inicial, hermanos, Pedro presenta, ¿verdad? Una enseñanza que dice, es cierto, son peregrinos, son expatriados, perseguidos, pero para Dios son elegidos, ¿verdad? Son escogidos, son especiales para Dios. Qué hermoso, hermano, el mundo te puede rechazar, ¿verdad? El mundo puede decir, ay, ya te hiciste cristiano, y dejarte de hablar. Pero así como somos rechazados o podemos ser peregrinos, nuestro hogar no está aquí, el Señor nos ha escogido, nos ha elegido, somos especiales para Él. ¿Amén, hermanos? Ve el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios. ¿Sabe qué es la presencia? Si lo lee, no dice la presencia, ¿cómo dice? Presencia, ¿verdad? Presencia de Dios. Es un atributo de Dios. Dios tiene varios atributos, ¿verdad? Obviamente. La última vez que dije atributos de Dios me metí en un problema, ¿se acuerdan? Con el hombre que estábamos ganando años, ¿verdad? Atributo, ¿verdad? Precisamente de la persona de Dios. Dios tiene un atributo que se llama omnisciencia. Omni, todo, en su totalidad, ¿verdad? Total conocimiento, ¿verdad? Total conocimiento. Dios lo sabe todo, conoce todo. Ok. Y dentro de ese atributo de Dios está la presencia. Ok. ¿Qué es la presencia? Está dicho de esa manera para que lo entendamos nosotros. Porque el conocimiento de Dios no existe pasado. Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente, Dios conoce el futuro, Dios conoce todo, ¿sí? Para Dios no hay pasado, presente y futuro. Dios es eterno. ¿Sí están ahí, hermanos? Por eso hay versículo en la Biblia hablando de la eternidad de Dios, para comprendernos que Dios no se sujeta a tiempo, ¿sí? Dios no se sujeta a los tiempos, Él es eterno, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que por eso para Él un minuto puede ser como 1000 años, y 1000 años puede ser como un minuto. No hay, ¿verdad? Conciencia de un tiempo pasado, es eterno, ¿sí? Así que Dios conoce todo. Ahora, a nosotros, Él conoce el pasado, conoce el presente,
conoce el futuro. Entonces aquí dice elegido según la presencia de Dios. Es decir, que Dios tiene un conocimiento anticipado de las cosas. Él sabe, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una moneda, no tengo una moneda, pero si lanzo una moneda al aire, ¿qué va a hacer? Solo águila. Dios ya sabe qué va a hacer. ¿Sí? Eso es un conocimiento anticipado, ¿verdad? De las cosas antes que éstas sucedan, porque Dios conoce todo. Ahora, esa presencia de Dios, ¿verdad? El Señor sabe todos aquellos que iban a ser salvos, como usted y como yo, que íbamos a aceptar a Cristo. Y Él ya nos conoce, ¿verdad? Y nos llama elegidos, ¿sí? Nos llama elegidos, según la presencia de Dios. Voy a decir esta frase, si usted no sabe nada de eso, no se preocupe, ¿verdad? Pero hay unas doctrinas falsas que dicen que somos elegidos por la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero si usted lee lo que dice este versículo, dice aquí, elegidos, según la presencia de Dios Padre, lo dice en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. También nos dice este versículo en la introducción, hermanos, que el Espíritu Santo hizo una obra en nosotros. Dice, en santificación del Espíritu. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted fue salvo, el Espíritu Santo vino a morar a su corazón y en ese momento hubo una santificación. Es decir, somos marcados como propiedad, apartados para Dios. Eso significa. Santificación en el Espíritu significa que usted le pertenece a Dios y que Él mandó morar su Espíritu Santo en usted como evidencia de que le perteneces a Dios. Si tienes el Espíritu Santo es una evidencia de que eres del Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, esa es la pura introducción, ¿sí? Santificación del Espíritu. Ahora, ¿para qué fuimos apartados según este versículo, hermanos? ¿Para qué fuimos santificados en el Espíritu? Ahí nos dice para dos cosas. Para obedecer. Para obediencia, ¿verdad? ¿Fuiste salvo? ¿Sabe para qué fuiste salvo? Para obedecer a Dios, ¿verdad? El mundo ya que haga su voluntad porque no son salvos, pero los salvos ahora estamos para hacer la voluntad de Dios. Es muy lo que mucha gente no entiende. Ah, sí soy salvo, yo puedo vivir como quiera. No, fuiste salvo para obedecer a Dios. Y después dice más, y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿A qué le suena eso? Para ser santos, para ¿Okay? justificados. La sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Cierto, somos salvos para obedecer, y si desobedecemos, también fuimos salvos para ser limpiados con la sangre de Cristo. Y verdad, y tener esa comunión con el Señor. Esta es la introducción. Ok, hermanos, ahora sí vamos a la carne, ¿sí? Esta nada más fue ¿cómo se llama? La entrada, unos frijolitos con tostada. Ahora sí vamos al contenido del libro. Lo estoy viendo manera de estudio, hermano, no es como una predicación. Sí quiero que aprendan y los textos y desglosemos un poquito más el libro. Claro que hay aplicación, a toda enseñanza debe haber aplicación, y esa aplicación nos debe hacer venir al altar o tomar una decisión en nuestra vida espiritual. Muy bien, hermanos. Esta carta, hermanos, se escribe, quiero que entienda para ver el contenido. Los cristianos están siendo perseguidos y seguirán siendo perseguidos. Y Pedro, el apóstol Pedro, sabe que esto es lo que van a estar sufriendo los cristianos. Y él escribe esta carta para alentar la fe de ellos, para alentar la fe en medio de posibles persecuciones y muchos más padecimientos. Es decir, Pedro sabe que lo está preparando a sufrir. ¿Sí? ¿Sabe qué? Van a sufrir, así que los voy a entrenar, los voy a preparar, mentalizar y llenar su corazón de lo correcto para que estén listos cuando le venga el sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos cuando viene el sufrimiento se apartan de Dios. ¿Sí? Lo vimos en la semana del domingo, de esa semilla que viene al corazón, pero cuando viene la persecución se aparta, ¿verdad? Deja de dar fruto. Cuando viene la dificultad, entonces, miren, hermanos, esta carta está escrita para preparar a los cristianos para cuando venga el padecimiento, el sufrimiento, y ellos no se muevan, sean sobrios y sean firmes en su fe, que no se muevan para nada. Para eso está escrito la carta de Pedro. Quiero que vean algunos versículos que nos hablan de esos sufrimientos. Vean conmigo ahí, hermanos, 1 Pedro 2:11, 1 Pedro 2:11 y 12. Dice la palabra de Dios. Fíjense, son textos del mismo libro que nos hablan de su contenido, de cuál era su propósito. Miren, 2:11 y 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, amados, yo os ruego, ¿como a qué?
Se diga, les vuelvo a repetir, ¿verdad? Expatriados, como extranjeros sí, peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, ¿verdad? Dice, miren hermanos, hay mucha gente que nos va a estar acusando a los cristianos de que son malhechores, de malas personas, así que mejor vivan bien, ¿verdad? Porque ya tenemos acusaciones contra el cristianismo. Fíjese más, capítulo número 3, versículo 9, 3:9. Bueno, desde el 8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Pero vean un poquito más adelante, es el 14 y 15. Mas también si alguna cosa, ¿qué hermanos? Padecéis, ¿qué dice? Por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Sí lo vemos? Amén. Si van a padecer, no se amedrenten, no tengan miedo, sean firmes. Va a haber persecución, van a haber padecimientos, no se muevan, ¿verdad?, de su fe. Vean también capítulo 4, versículo 1 y 2, dice la Biblia: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos, ¿qué? Del mismo pensamiento. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Sabe qué? Así como Cristo padeció por ti, ahora te va a tocar en algún momento padecer por Él. Y eso Pedro está preparándolos. Hay gente, hermanos, que tienen en estima la vida cristiana. Si no hay bendiciones, entonces Dios no está conmigo. Si paso pruebas, persecuciones y carencias, entonces ando mal con Dios. No necesariamente. Parte del plan de Dios, parte de la obra de Dios en nosotros va a tener y va a ocupar de padecimientos, hermanos. ¿Sí? Vamos a sufrir en algún momento y vamos a sufrir permitido por Dios y aún por pruebas que mismo Dios nos va a mandar. Entonces tenemos que, hermanos del pensamiento, no movernos cuando vengan las pruebas, las dificultades. Vean un poquito más, ahí en el 4:19 dice la Biblia. ¿Sí lo tienen? De modo que los que padecen según ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Saben por qué dice eso? Porque también habla de los que padecen por ser malhechores, por ser ladrones, mentirosos, ¿sí? Y dice, mira, si te aguantas por padecer, por ser mala persona, dice, ahora hay quienes padecen por hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y hay quienes padecen, por ejemplo, alguien sale borracho, ¿verdad? Y no sé, atropella a un niño, Dios nos libre, ¿verdad? Me estoy diciendo, es un padecimiento, sí es cierto, pero ¿por qué? Por su propio mal. Dice, y esa gente pues se aguanta. Y ahora tú que haces el bien, también vas a padecer, ¿sí? Pero súfrelo, ¿verdad? Sé firme, no te muevas por sufrir, por ser un cristiano verdadero. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, ¿qué cosa? Que no se muevan, sigan haciendo el bien, sigan haciendo lo correcto, no se muevan. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Primera de Pedro es una carta que habla de los padecimientos, ¿verdad? De que van a padecer, de que van a sufrir, de que va a haber situaciones difíciles. Primera de Pedro, pues no encajaría muy bien con la doctrina de los de pare de sufrir. ¿Sí? Ellos dicen que venir a Cristo es para parar de sufrir, cuando parte de la vida de un cristiano, no todo, pero hay enseñanza a través del sufrimiento, del padecimiento, y así lo enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien, hermanos, ahora sí, continuamos, capítulo 1, versículo 3 al 13. ¿Sabe qué hay ahí? El apóstol Pedro primero nos enfoca en todas las bendiciones que tenemos a partir de la salvación o del nuevo nacimiento. ¿Sí? O sea, les va a decir, vamos a sufrir, pero pongan atención, dice Pedro en su carta. La primera parte él entra escribiendo, pongan sus ojos en todas las bendiciones que tenemos por ser salvos, ¿verdad? Por todo lo que la salvación y el nuevo nacimiento nos ha traído. Y vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya saben, ¿verdad? Como su pastor. 7, si nos da tiempo. 7 bendiciones
de la salvación, ¿verdad? 7 bendiciones de la salvación. Hay mucho más, podríamos hablar cientos de bendiciones, pero Pedro enfoca en 7 muy específicas de ese nuevo nacimiento. Vean conmigo 1 de Pedro 1:3, hermanos. 1 de Pedro 1:3. Dice la palabra de Dios: pero hermano, que te goces con todas estas bendiciones. Amén. Fíjate bien. 1:3 dice: bendito Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo, hermano? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Si aceptaste a Cristo, acuérdate qué pasó. Naciste de nuevo. Hubo un nuevo nacimiento espiritual, ¿okay? Somos nuevas criaturas en Cristo. Pongan mucha atención, por favor. Aliméntense con la palabra de Dios. Aprovechen. Ese nuevo nacimiento nos trae una primera bendición aquí: una esperanza viva, ¿sí? Nacimos de nuevo para una esperanza viva. Y luego dice el versículo 3: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí la palabra vida abunda, ¿verdad? Nacimos de nuevo para una esperanza viva, por un Salvador vivo. Cristo está vivo, ¿amén, hermanos? Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza viva, estaría muerto. Cierto. ¿Sí? Cualquier persona que pone su fe en algo que va a morir y no va a levantarse de los muertos, su esperanza está muerta. Pero nuestra fe, nuestra esperanza está en el Señor que se levantó de entre los muertos. ¿Amén? Entonces dice, mira, la primera cosa que tenemos, nuestra esperanza es viva, ¿verdad? Nuestra fe es viva, nuestra capacidad de esperar en el Señor tiene vida porque Él está vivo. Queridos hermanos, tenemos una esperanza viva. Esa es una de las distinciones de la fe cristiana, hermanos. ¿Sí? De la fe cristiana. Es una fe maravillosa, ¿verdad? No hablamos de reencarnación, ¿verdad que no? Algunos parece, pero no. Que reencarnamos en algo, ¿verdad? Pero en el cristianismo no hay reencarnación, ¿verdad? Ay, mira, reencarnó el abuelito. No reencarnó. ¿Volvió a nacer? No volvió a nacer. Cada ser, cada uno es un individuo diferente, ¿verdad? Y lo que sí tenemos es resurrección. Ahora, fíjese bien, la primera bendición que tenemos de ese nuevo nacimiento de la salvación es precisamente una esperanza viva. Y eso, hermanos, debería llenarnos de gozo, que nuestra fe nos distingue y vale la pena ser la fe en Cristo. ¿Ven, hermanos? Tenemos esperanza viva. Ahora, número 2, no solamente tenemos esperanza viva, y es algo que debería de alentarnos, que el Señor está vivo, que viene otra vez, que el que nos habla y el que nos promete está vivo. Número 2, una herencia reservada. Tenemos como segunda bendición de la salvación una herencia reservada. Imagínense a los cristianos perseguidos o ante una inminente persecución o posibles dificultades. Y Pedro dice, pongan atención, nuestra esperanza está viva, Cristo está vivo, ¿sí? Entonces, por más que mal que te vaya a ir, por mucho que padezcas, acuérdate, nuestra esperanza es viva. Jesús se levantó entre los muertos. Número 2, una herencia reservada. Vea conmigo ahí, versículo número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, una bendición más que tenemos del nuevo nacimiento, de la salvación, es eso, precisamente. ¿Sabe que usted y yo ya somos herederos del Señor? Tenemos una herencia que vamos a recibir. ¿Sí? ¿Sí sabía eso? Lo sabía, ¿verdad? Y dicen, ay, ¿de cuánto estamos hablando, verdad? Estamos hablando de una herencia espiritual eterna de parte del Señor. Vea conmigo lo que dice la Biblia, Romanos 8:17. Romanos 8:17. ¿Quiénes son los que heredan algo, hermanos? Normalmente, que casi digamos que van a estar incluidos en los testamentos. Los hijos, ¿verdad? Vamos a hablar de los hijos. Okay. Romanos 8, versículo número 17. Dice la palabra de Dios. Romanos 8, 17. Voy a leer desde el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué somos? ¿Sabe que el Espíritu Santo en nuestro corazón es el que nos dice, eres hijo de Dios? Amén. ¿Eres salvo? Amén. Es el que nos lo dice.
Entonces, del interior viene el testimonio. Dice la Biblia, tenemos el testimonio en nosotros mismos de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que no lo dice. ¿Somos hijos de Dios, sí o no? Amén. Amén. No fuimos hijos naturales, fuimos hijos adoptados. Él nos adoptó el día que aceptamos a Cristo. ¿Qué dice Juan 1:12? Alguien dígamelo de memoria. Evangelio de Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Toda autoridad legal, ¿verdad? Del Todopoderoso, somos sus hijos. Ahora vean lo que dice el versículo 17. ¿Qué dice ahí? Y si hijos, también Y si herederos. somos hijos, entonces también somos Herederos. herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y note esto, hermanos. Coherederos con Cristo. Yo quiero que entienda esto. Esto es maravilloso, hermanos. Somos herederos de nuestro Padre Dios. Pero nos dice coherederos. Quiere decir que heredamos junto con Cristo. La misma herencia que Dios tiene para su Hijo Jesucristo es la misma herencia para nosotros. Somos coherederos con Cristo. Yo creo que nuestra mente no da, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo nos lo puede enseñar. Qué grandeza que somos herederos juntamente con Cristo. Ahora mira, te voy a enseñar algo. La Biblia no tiene énfasis en eso. Habla en el libro de Hebreos algunos pasajes, lo menciona la Biblia. Fíjate bien, Cristo y nosotros somos herederos, porque somos, ¿saben que somos hermanos de Cristo? Ahora, no hay un énfasis en la Biblia respecto a llamarle hermano. Solo te dice y te habla con un énfasis, dalo por hecho. Cristo también es tu hermano. Él como primogénito, como hijo de Dios. Y tú eres heredero con Él, coheredero, porque ambos son hermanos, hijos del mismo Padre. ¿Sí lo ves? Ahora, la Biblia no te llama hermano Cristo, para que hables a Él así, no, Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo, el Salvador. Pero quiero que entiendas la maravilla, hermano, de que tenemos una herencia, que la misma herencia que el Padre le da al Hijo Jesús, siendo Jesús lo que es, también nos la va a dar a nosotros. Yo te pregunto, ¿quién somos nosotros para heredar junto con Cristo? Quiero que veas la salvación, no nomás te salvó y te digo, ya eres salvo. El ser salvo te adoptó su Hijo y te tiene una herencia, hermanos. ¿Por qué nos habla de esta herencia? Porque aquí en la tierra puedes perder todo. ¿Sí lo ves, hermano? Y estos cristianos perseguidos que iban a padecer, posiblemente iban a perderlo todo. Y luego Pedro dice, hey, pero no pierdas la esperanza, es viva. Y si aquí en la tierra pierdes todo y nunca logras nada, y no lograste tener una herencia, nadie te le dio una casa, una propiedad, si te vas, pues te vas como todos, nada trajiste, nada te llevas. Pero algo que si no vas a perder, por más que te persigan y aunque te maten por ser un cristiano, hay algo que no vas a perder. Es una herencia que tiene Dios para ti. Amén, amén, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Y esa herencia incluye muchas cosas. ¿Sabe qué es parte de esa herencia? Vamos a heredar una casita, ¿verdad? Que sí, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Sabe qué más vamos a heredar? Vamos a heredar un nuevo cuerpo. Un cuerpo nuevo. Ya que se enferma, ya, hermano Mónica, ya no va a haber doctores, gracias a Dios, ¿verdad? Solo por un tiempo, ¿verdad? Ya no va a haber médicos porque ya no habrá enfermedad. ¿Sí? Ya no, vamos a obtener un cuerpo nuevo, un tabernáculo, ¿verdad? De parte del Señor, un cuerpo mismo por parte de Dios, glorificado. ¿Qué más es nuestra herencia que no se puede perder, hermanos? Que ya es segura que vamos a recibir. ¿Sabe qué vamos a recibir? ¿Qué más? Nuestra herencia incluye la entrada al cielo mismo, a la presencia de Dios, ¿verdad? Y así pudiéramos hablar de toda la herencia que recibimos juntamente con Cristo, hermanos. Entonces, somos herederos, tenemos una herencia. Mire lo que dice ahí, 1 de Pedro, vamos allá, 1 de Pedro 1. Ay, es que no me dieron herencia, o perdí mi casa, ¿verdad? Me la quitó el Infonavit. No te preocupes, tienes una herencia reservada de parte de Dios. Amén. Mire, y me gusta esta palabra reservada. Vean lo que dice ahí, versículo número 4, 1 de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que dice ahí, reservada ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. Wow. Espérame, esa herencia también no la recibes. ¿Sí? La vas a recibir, ¿verdad? La vas a recibir, está reservada. La palabra reservada dice guardada de todo daño.
que nada lo va a hacer que se pierda. Eso significa la palabra reservada. Nada hará que se pierda esa herencia. Ya es tuya. ¿Sí están ahí, hermanos? Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que el Señor nos tiene una herencia reservada. Nos da 3 características de esta herencia. Piensa en las herencias terrenales. Piensa que alguien recibe carros, casas, negocios, cuentas bancarias, bitcoins. ¿Cómo se llama? Sí, bitcoins también, ¿verdad? Ahí millones guardados, reservados, ¿verdad? El dinero virtual, pues el dinero ya es virtual, sí sabía, ¿verdad? Dice, es que el bitcoin es dinero virtual, pues el dinero que tienes en el banco es virtual, ¿verdad? Amén. No lo has visto, ¿verdad? Más adelante está ahí. Ok, fíjense bien. A diferencia de las herencias terrenales, esta herencia tiene 3 características. Nos la describe con 3 palabras. Incontaminada, versículo 4, e inmarcesible, pero también nos dice que es incorruptible. ¿Sabe qué pasa con las herencias de este mundo? Se corrompen, se echan a perder, se pierden, ¿sí? Pero la herencia de Dios no. Y le da 3 características. Incorruptible significa lo siguiente: que siempre estará firme, que no decae por ninguna que no decae, que siempre es firme. Incontaminada significa sin presencia ninguna de mancha o de pecado, ¿sí? Sin presencia alguna de mancha o de pecado. Inmarcesible, ¿sabe qué? Que nunca pierde su vida, su brillo. No puede marchitarse. Ajá. Que no pierde su vida y su brillo. Ya es como una referencia de una flor que no se marchita, ¿verdad? Que no pierde su vida. La flor, como quiera saber, la flor se cae y se seca. Por eso dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Entonces, esta herencia, hermanos, no se va a corromper, no va a perder su brillo. Una herencia reservada para nosotros. Deberíamos en nuestro corazón estar brincando y diciendo, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Tenemos una herencia que no se compara con nada. Muy bien, hermanos. Número 3, dije una esperanza viva. 2, una herencia reservada. Número 3, vea conmigo versículo número 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Fíjense bien, tenemos una salvación segura. Una salvación, voy a poner así, asegurada mejor. Una salvación asegurada. Aquí nos está hablando que la manifestación, fíjese bien, se van a revelar muchas cosas que ahorita no vemos, que por pura fe aceptamos. Cuando habla aquí, una salvación, vea el versículo número 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser ¿qué? Manifestada. Okay. La salvación está preparada para ser manifestada. Quiere decir que vamos a poder ver todo lo que dijo Dios. ¿Sabe qué? Vamos a lograr ver ya todo lo que Dios dijo que va a suceder y lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Ahora, la salvación que está preparada. Ahora, tenemos una salvación asegurada. Escúcheme bien, ¿sabe por qué la salvación no se pierde? Porque está asegurada por el poder de Dios. Es lo que dice ahí, está asegurada por el poder de Dios. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vamos conmigo a 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1. La salvación no se pierde porque estamos guardados por el poder de Dios. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios. Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Note lo que sigue, y estoy seguro que es poderoso. ¿Para qué, hermanos? Para guardar mi depósito para aquel día. La salvación es segura, está guardada por el poder de Dios. Él te la va a entregar un día, ya es tuya. Acuérdate que fue por medio de la fe, por la gracia de Dios que somos salvos. Entonces Dios guarda con su poder esa salvación, nada hará que la pierdas, está guardada por el poder de nuestro Dios. Regresamos a 1 de Pedro, hermano. Vamos para allá.
Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Perdón, vamos a Juan capítulo 10. Nada más se me fue este versículo que ya conocemos algunos. Juan 10, hablando que somos guardados por el poder de Dios. Entonces, ¿la salvación se pierde? No, la salvación no se pierde. Es una gracia de Dios. No lo merecíamos, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. Y está guardada por el poder de Dios. Juan 10, ¿lo tienen, hermanos? Versículo número 27 y 28. ¿Lo tienen? Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Está hablando Jesús de los salvos. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y lo que dice: ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? La mano de Dios habla de la diestra poderosa de Dios, habla del poder de Dios. ¿Y sabes por qué nadie te puede arrebatar de mi mano? Eres mi oveja, eres mi hijo y ya eres seguro que eres salvo, porque te guardo con mi poder. Amén. ¿Qué pudiera abrir la mano de Dios externo a Dios? Nada. Solo Dios nos puede guardar en esa manera. Entonces, fíjense bien, Pedro les dice: van a sufrir, va a haber padecimiento, pero acuérdense, llenen su mente de estas verdades. Tienen una esperanza viva, Jesús está vivo y viene otra vez. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Sabes qué? Número 2, puedes perderlo todo, pero aquí no vas a perder, de lo de Dios no pierdes nada. Cierto, amén. Sí. Y luego le dice, además, esa salvación está asegurada por el poder de Dios. Se va a manifestar en el tiempo postrero. Vas a ver, todo eso, todo lo que dijo Dios se va a cumplir. Bien, hermanos, hemos visto promesas de Dios en la Biblia y las hemos visto cumplidas ahorita, ¿sí o no? En la vida terrenal, en la vida del día, hemos visto cómo Dios obra. Le clamamos: Dios, ayúdanos, y nos ayuda, ¿verdad? Señor, provéeme, y nos provee. Señor, ¿verdad? Calma mi corazón, y Dios nos trae quietud. Dios hace cosas maravillosas hoy día. Imagínense, todo esto no es mentira, no es un sueño, no es una fábula. Todo esto será realidad, hermanos. Todo se va a cumplir y podremos ver manifestada esa salvación. Pero miren, hay algo más que incluye las bendiciones, ¿verdad? Del nuevo nacimiento de la salvación. Versículo 6 y 7 de Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, ¿verdad? Toda esta herencia asegurada, reservada, esperanza viva. Lo dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ya lo vimos cuando estudiamos Santiago, lo voy a ver rapidito. Dice la Biblia, las pruebas. La salvación, hermanos, también va a incluir que nuestra, escúchame bien, ese es el número 4, una fe que será probada. Una fe que será probada. Sí, es cierto, somos salvos por fe en Cristo, pero en la vida diaria nuestra fe todos los días va a ser probada. ¿Sí? Va a ser probada. Fíjese bien lo que dice ahí. ¿Cómo se prueba la fe? ¿Verdad? A través de las pruebas. Cada prueba que usted pasa es un examen de su fe. Hay una examinación de su fe. Cada prueba, vamos a ver en la prueba cómo reaccionamos, ¿verdad? Y dice aquí la Biblia que vamos a ser probados. Versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque no, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto duran las pruebas? Poco tiempo. Ok, ahora yo le voy a preguntar algo. Por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos. Yo le voy a preguntar algo. Una persona padece una enfermedad siendo cristiano, tiene un año de salvo y le declara una enfermedad y batalla con ella toda su vida hasta que muere a los 74 años. ¿Cómo pudiéramos medir ahí las palabras de este libro, que es verdad, que dice que tengamos que ser afligidos por un poco? Y uno dice: espérame, la hermana sufrió, ¿verdad? Fue salva a los 40 y se murió a los 32 años con una enfermedad, sufriendo y sufriendo y sufriendo. Eso fue poco tiempo. Fue casi, ¿verdad?, parte de la mitad de su vida. Ahora yo le pregunto: ¿cómo podemos valorar las palabras? Aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Comparado con la eternidad. Comparándolo con la eternidad. Todo tiempo aquí es corto comparado a la eternidad. ¿Estamos aquí, hermanos? Y otra vez, espero, tenemos una herencia eterna. Aquí tú dices: no, 70 años de sufrimiento,
vienen miles y miles y millones de eternidad de gozo en la presencia de Dios. Amén. Entonces cualquier sufrimiento aquí es pequeño, es corto, comparado a lo que Dios preparó ya para nosotros. Amén, hermanos. Entonces fíjese bien, tenemos, hermano, nuestra fe será probada a través de pruebas. Las pruebas pueden ser diversas, ¿sí? Las pruebas pueden venir en diferentes maneras, ¿sí? Pero dice algo más, que esa fe va a estar a prueba como el oro mismo, ¿sí? Vea conmigo lo que dice ahí el versículo número 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Con qué comparan las pruebas de la fe? Con el proceso de la purificación del oro. El oro, para purificarlo y sacarle la impureza y hacerlo de mayor quilate y menor quilate, ¿qué le hacen al oro? Lo purifican con fuego, al fuego, y le van quitando las impurezas. ¿Qué va a hacer Dios a través de las pruebas de nuestra fe? Nuestra fe será probada. ¿Para qué prueba Dios la fe? Para purificarnos, para limpiarnos, ¿verdad? De todas aquellas cosas que Dios quiere que saquemos de nuestra vida. Miren, hermanos, aprenda esta lección, por favor. Le voy a dar el ejemplo de Job en la Biblia. Job era un varón, a los ojos de Dios, Dios lo declaró justo. ¿Qué más le dijo Dios? Que era un varón temeroso de Dios, perfecto en sus caminos. Y aún a él Dios lo probó. Pero ponga mucha atención. ¿Cómo se hizo la prueba de Job? La prueba de su fe. Dios no probó la capacidad física de Job, su salud, sus habilidades financieras. No, Dios probó su fe a través de una prueba tremenda. ¿Qué le pasó a Job? Mueren sus hijos, pierde todo lo material, perdió su salud. ¿Y su esposa? Le dejó la misma esposa. Perdió todos sus bienes materiales. Y su esposa maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Un momento difícil también para las cosas, eso hay que considerar. Y le dice eso. Y Job se ve tan difícil su situación. Pero ahora, vea esto. Fue probada su fe con un fuego tremendo. Dios trabaja con Job. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo con Job? Purificando su fe. Escúcheme bien. Si las impurezas en el oro están muy arraigadas, ¿qué cree que se ocupa? Más fuego. Más intensidad del fuego. Se necesita más fuego para sacar eso que está tan adentro. ¿Sabe por qué pasamos pruebas tan difíciles? Dice, pero es que mi prueba, todo el mundo va, mi prueba es la más difícil. ¿Verdad? Claro, cada uno pone su medida. Pero fíjense bien, decimos, caray, esta prueba está, pero es algo que no comprendo por qué tanto. Me dice, no entiendo, Señor, se murió mis hijos, me quitaste el dinero, mi esposa me dio la espalda y estoy enfermo con esta sarna, la gente ni me reconoce al libro de Job. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que Dios quería limpiar de Job está muy adentro de él, muy arraigado a su corazón. Déjenme explico. ¿Sabe que este libro, la palabra de Dios, nos limpia, nos santifica del pecado? Pero Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y seguimos haciendo lo mismo mal y mal y mal y mal y mal y mal y no le hacemos caso a Dios. ¿Sabe qué sigue? Prueba. Dice Dios, ok, no te limpias con mi palabra, con mi consejo, no haces caso, todavía te quiero limpiar. Y como no le haces caso a la palabra, te voy a ver si le haces caso a la prueba. Y te mando una prueba para que ya saques de una vez eso de tu corazón. Dios trabajando en nosotros, ¿sí lo ven, hermanos? Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, ¿sí lo ven? Dios nos va a purificar, nos va a limpiar, ¿sí? En lo que está muy profundo de nosotros. Y vean lo que dice el versículo 6, 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Qué dice ahí? Ahí está la clave. Dios me va a probar cuando es necesario. ¿Por qué pasa esa prueba? Dios te va a decir, porque es necesaria, hijo. ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque ya te he dicho varias veces con mi palabra que limpies esa área de tu vida y no quieres. Entonces, ahora estoy trabajando contigo no solo por mi palabra, pero por la prueba de tu fe. ¿Estamos aquí, hermanos?
No se pregunte, ¿por qué me pasa esto? Es una prueba. ¿Y por qué me vino la prueba? Porque es necesaria. ¿Estamos ahí, hermanos? Pero es que qué difícil. Calma, en la eternidad vas a estar disfrutando con el Señor. Aguanta tantito. ¿Amén, hermanos? Amén. Fíjense bien, seguimos rápidamente. Dice ahí, una esperanza viva, una herencia reservada, una salvación segura, una fe probada. Número 5, una manifestación segura. Una manifestación segura. Vea conmigo versículo, ya lo vimos en el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vea conmigo ahora el versículo más adelante, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado ¿quién? Jesucristo. Jesucristo, cuando se ha manifestado Jesucristo. Vea conmigo también, hoy una vez más la palabra manifestar, en el versículo número 13, sí, gracias, hermano. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El ser salvos, segurito, es un hecho. Jesús lo vamos a ver. Amén. ¿Sí? Lo vamos a ver, se va a manifestar el Señor. La palabra manifestar habla de quitar la cubierta y ahora sí poderlo ver. Dijo un predicador y me gustó este concepto. La palabra de Dios nunca va a dejar de ser. La palabra de Dios permanece eternamente y para siempre. Pero ¿saben que va a dejar de haber fe? ¿Ya no va a haber fe en el cielo? No. ¿Ya no va a haber fe cuando Cristo venga? ¿Saben que ya no vamos a necesitar de la fe? ¿Por qué? Porque todo lo que hoy creemos por fe ya estará frente a nosotros. Ya no es necesario, y creo que soy salvo, ¿no? Ya vas a ver la manifestación de la salvación en tu vida, cuerpos incorruptibles, estaremos delante de la presencia del Señor. Un día no necesitaremos de fe. ¿Había pensado en eso? ¿Verdad? Vamos a estar viendo al Señor, ya no necesito fe. Ahorita dicen, ¿dónde está tu Señor? Él está en mi corazón, Él dice la Biblia, Él va a venir. Eso ustedes locos. Un día ya no va a ser por fe. Amén. Ya va a ser por vista. Se va a manifestar el Señor Jesucristo. Y me encanta, hermano, lo que dice 1 Pedro 1. Mire qué hermoso. Y ese es lo hermoso de la fe ahorita, porque todo se va a cumplir. Vean lo que dice la Biblia. Versículo 8, hablando de que vivimos por esa fe. A quien amáis, a Jesús, ¿qué, hermanos? Sin haberle visto. ¿Cómo podemos amar a quien no hemos visto? Sí que estamos locos, ¿verdad, hermanos? Sí. Vamos a Cristo con todo mi corazón. ¿Dónde lo has visto? ¿Verdad? Por eso la gente que piensa terrenalmente, que no tiene el Espíritu de Dios, que no ha comprendido lo que es la salvación, lo que es Cristo, pues están locos los cristianos. Amamos a Cristo sin haberle visto. Lo dice adelante, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, le crees y no lo has visto. Le amas y no lo has visto. Y lo dice ahí, versículo número 8, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y te gozas en las cosas que ya has visto. Amén. Pero un día todo será manifestado. ¿Verdad? Lo veremos cumplido, lo veremos a Él, cara a cara. Estaremos delante de nuestro Salvador y todo se manifestará tal cual está escrito. Entonces la salvación, hermanos, incluye una manifestación segura de todo lo que Dios ha dicho. Comenzando como principal la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Voy a mencionar estas dos y terminamos. ¿Está bueno, verdad, hermanos? Todo lo que tenemos en el Señor. Un conocimiento preciso. ¿Saben que una de las bendiciones de la salvación y del nuevo nacimiento es que ahora sí ya conoces bien lo que dice Dios? ¿Verdad? Antes, pues oías de hablar, pues, Dios dice esto. ¿Cómo dije el domingo? Que ayúdate que yo te ayudaré. Amén. La gente dice, no, la Biblia dice, no, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice? ¿Verdad? Pero ahora ya tenemos un conocimiento preciso de lo que Dios dice. Ahora que soy salvo, ya se empieza a iluminar el entendimiento. Oh, ya leemos la Biblia. Ya ha pasado que en predicaciones o leyendo la Biblia, oh, wow, esto no. Sí, ahí está, ya entendemos. Tenemos un conocimiento preciso de lo que Dios dice. ¿Dónde está eso? Versículos 9 en adelante. 10, perdón, 1 Pedro 1:10.
los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas, hermanos, eran estudiosos, No había profetas como mucha gente piensa. El profeta era el que estaba ahí sentado y de repente el Espíritu de Dios vino y empezó a profetizar. ¿Es lo que dice la Biblia? ¿Qué hacían? Estudiaban. ¿Verdad? Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mire, los profetas antes que Cristo viniera, ellos ni podían, trataban de imaginar un poco por revelación de Dios cómo sería que vendría el Mesías, que vendría el Salvador, ¿verdad? Que habría resurrección, que habría salvación. Y sí, ellos eran salvos, ¿verdad? Pero la manifestación del Mesías como que la trataban de ver. ¿Sabe cómo veían los profetas? Como con una nubecita, ¿verdad? Veían las cosas, pero sin la plenitud del entendimiento de las cosas. Pero nosotros ya entendemos esas cosas porque no tenemos esa nube puesta, sino que ahora por la palabra de Dios vemos cara a cara las cosas de Dios. Las entendemos en plenitud. ¿Sí? Y los profetas nos echaron la mano, porque ellos estudiaron, indagaron, oraron y nos empezaron a revelar, ¿verdad? Usted lea Isaías 53. Usted va a encontrar a Isaías hablando de Jesús, ¿verdad? Su siervo, el siervo escogido, sus padecimientos. Él lo veía, pues un día va a venir. Y ahora nosotros ya estamos esperando y decimos, ya vino Cristo, ¿verdad? Ya vino Cristo, ahora le esperamos, ¿verdad? En su segunda venida. Vamos allá a la parte final. Dice, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, estaban ellos, el cual anunciaba de antemano, antes de que sucedieran, que anunciaba de antemano los que Sufrimientos de Cristo. Ya se avisaba de sus sufrimientos, Isaías 53, antes que Cristo viniera, ¿sí? Pero también dice, y las glorias que vendrían tras ellos. 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os predican el Evangelio y por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Voy a terminar. Aquí puedo hacer otro estudio, pero ya voy a terminar. Por misericordia. Ahí va. Conocimiento preciso. Ellos, qué persona, qué tiempo, los sufrimientos. Nosotros ya lo sabemos todo, precisamente por lo que los profetas y los que nos anunciaron el Evangelio, los apóstoles, ¿verdad? Tenemos un conocimiento pleno y tenemos toda la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos un conocimiento preciso de lo que Dios dice. ¿Sí lo vemos? Entonces ya no andamos con que dicen que a lo mejor, pues dicen que Dios es así, no, pues tal vez Dios va a ser. No, nosotros no andamos así. Dios dice y es seguro. Amén. Amén. Sí, ya conozco bien lo que dice, ya no me traes cuentos, ¿verdad? No, que ponte la crucecita de miércoles. No, yo ya sé lo que la Biblia dice, ¿verdad? No, que no comas tacos el viernes. ¿Cuál? ¿Cómo que no? ¿Verdad? Dios dice que no hay que abstenerse de las cosas que Él creó, hermanos, que son buenas, ¿verdad? Hay que saberlas administrar, y es donde nos falla la cosa, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Hermanos, fíjese bien, un conocimiento preciso. ¿Qué conocimiento, hermanos? Lo que Cristo hizo y lo que vendrá, la herencia, todas las cosas que van a pasar. Fíjese nada más. ¿Qué dice al final de ese versículo número 2? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aún los ángeles de Dios anhelan que pasen ya estas cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Ya también los ángeles están esperando que toda esta herencia reservada, todas las bendiciones de Dios serán manifestadas. Los ángeles dicen, ya queremos ver todo lo que Dios ha preparado para sus hijos. Hermanos, si ellos lo anhelan, si los ángeles lo anhelan, que no han experimentado la gracia, el perdón y la misericordia, ¿cuánto más los que hemos experimentado el perdón, la gracia, la salvación, deberíamos estar anhelando? Señor, ya ven pronto, ¿verdad que sí? Ahí es cuando entiende uno a Juan diciendo, Señor, ven pronto, Señor, ya ven, por favor, queremos ver manifestado todo ello. Pero el versículo 3 es la conclusión. Sí, ya vendrá, calma, pero mientras, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, ¿y qué? Hijos, paciencia. Vas a sufrir un poquito allá, sí. Va a haber padecimientos, sí. Pero espera. Todo se va a manifestar, todo se va a cumplir. Espera. Sé sobrio, ¿verdad? Ajusta tu manera de pensar, no cambies. Y espérate un poquito.
vas a ver cómo todo lo cumplo como lo prometí. ¿No sería bueno venir al altar, hermanos, y decirle a Dios gracias? Qué gran esperanza viva tenemos los cristianos. Y nos alienta, ¿verdad? No lo entendemos, solo sabemos que ahí está y el Espíritu lo habla y nosotros ya estamos animados, alentados por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Queridos hermanos, vengamos hoy al altar con un corazón dispuesto, agradeciendo todas estas bendiciones que son incluidas en el nuevo nacimiento, en la salvación. Podrán pasar muchas cosas aquí, pero lo de Dios es seguro.